Bueno, mi nombre es Juan Sosnavert, soy profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Ciencias Sociales, y me especializo en temas que tienen que ver con la producción de indicadores, información y estadística e información educativa en general. Uno de mis temas, o de los temas principales vinculados con este objeto de investigación son los sistemas de información y gestión educativa, conocidos como SIGED por su sigla, tema sobre el cual vengo trabajando ya hace varios años en una doble vertiente que es con los sistemas y sobre los sistemas de información y gestión. Por ahí una primera precisión es decir, que cuando hablamos de sistemas de información y gestión, si bien se suelen asociar a un objeto, no un producto informático, a un sistema informático como lo pensamos hoy, en realidad es mucho más que eso. La pata tecnológica es una, pero también tiene toda una vertiente que tiene que ver con la planificación, con los procesos, con normativas, con personas que trabajan en la toma de decisiones. Pero básicamente lo importante es que es todo un conjunto de procesos que tienen que ver con la generación y el uso de información para la toma de decisiones, el planeamiento y la gestión de políticas. Entonces, esto digo como la primera cuestión para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de los IGED y por qué entonces esa cuestión de con los IGED y sobre los IGED. Con los IGED porque los sistemas tienen como una de sus funciones la producción de información, la producción de datos, y esto no es nuevo, si bien la idea de SIGED tiene unas década y media como nombre. En realidad sistemas de información existen desde los censos, ¿no? Digamos, el Estado mismo nace, y la idea, la estadística de la ciencia del Estado, que nace con la idea de generar información para que el gobernante, ¿no?, tome decisiones, con conocer qué es lo que está gobernando, ¿no? Población y territorio. Y ahí podemos ir a ver esos textos ya añejos de Foucault sobre la gubernamentalidad. Esa idea de población y territorio, conocerla, medirla, cuantificarla y poder tomar decisiones sobre eso, eran los primeros, llamémosle, sistemas de información y gestión. Entonces, digo, cuando uno trabaja con los sistemas de información, está trabajando con esos datos que producen los sistemas de información, que producen las diferentes fuentes de información pública, los censos, las encuestas, los relevamientos. Entonces, sobre eso, una de las preguntas era cuándo y por qué comencé a investigar con esto. Bueno, cuándo, hace mucho tiempo, esto en realidad en la formación, ¿por qué? Por la necesidad de contar con información sociodemográfica, con información educativa y poblacional para construir indicadores respecto de los avances y retrocesos en el derecho a la educación. Este era el tema como de entrada, es decir, bueno, ¿cómo podemos saber si estamos avanzando o retrocediendo en relación con la cobertura y el alcance del derecho a la educación? Hay toda una línea de trabajo, hay una referente en este tema que se llama Katerina Tomaszewski, que trabajó un esquema que se llama el esquema de las 4A, donde ella sobre esta idea proponía la construcción de indicadores para medir el derecho a la educación, ¿sí? Entonces, bueno, empezando con esa idea que venía más por una idea vinculada con marcos conceptuales, con problemas político-normativos, llegué a ese lugar y a decir, bueno, necesitamos, ¿cómo podemos construir indicadores e información? Y ahí viene el trabajar con los sistemas. Primeramente con los sistemas de información, como les digo yo, más convencionales, los censos, los relevamientos. Y luego, y ahora diré un poquito por qué, un viraje a una cuestión más de los CIGED más actuales que tienen que ver más con sistemas informáticos y otras cuestiones. Pero el primer punto tiene que ver con que para trabajar con la información había que entender, bueno, y esa información cómo se produce, qué características tiene. Entonces hubo que empezar a estudiar sobre los sistemas de información, sobre los censos, sobre los relevamientos, sobre las pruebas estandarizadas, sobre los sistemas informáticos, ya no para usar el dato, sino poder usar el dato entendiendo cómo ese dato se produce. Entonces hay una cuestión metodológica. De ahí que sobre esa primera experiencia con las bases estadísticas, con las bases tradicionales, por lo menos empecé a caminar hacia el lugar de estudiar sobre ese objeto en un momento donde pasa además este cambio que mencioné recién, de la estadística gubernamental, de la estadística, vamos a llamarla clásica o tradicional, empiezan a emerger todo un conjunto de fuentes de datos que no son esas estadísticas, que tienen que ver con lo que podemos llamar hoy el universo Big Data, ¿sí? El universo de la datificación digital. Y entonces aparecen toda otra fuente de datos, ¿sí?, que tiene otras características y que tuve por lo menos que empezar a comprender cómo funcionan. Y eso me llevó a otro terreno, que es el terreno más tecnológico, ¿no? A entender cómo se construye un algoritmo, cómo se programa, qué es una base de datos relacional o no relacional, qué es una técnica de web scraping.
Y ahí me tuve que poner a estudiar temas de programación, sí, temas que no eran los clásicos solo de la estadística, de saber calcular una media, una muestra, un promedio, sino poder interactuar con herramientas más del mundo informático. Entonces, es sobre un mundo, ¿sí? Como objeto de investigación, tanto entonces con las fuentes, ¿sí? Con este doble universo de las fuentes convencionales y las fuentes más, de más reciente data, como sobre esas fuentes. ¿Qué he hecho con esto? ¿Qué he como investigado en relación con los IG? ¿Desde qué perspectiva? Bueno, acá tenemos muchos problemas, ¿sí? He hecho menos de lo que me gustaría, entonces con esto quiero decir, hay mucho para hacer, ¿sí? En algunos lugares me cargan porque si vos salís a ofrecer temas de tesis, sí, ok, acá hay un montón de cosas porque es mucho más lo que hay que para hacer que lo que efectivamente está hecho. Y esto por dos cosas. Primero porque uno de los puntos, por lo menos yo he trabajado sobre tres ejes en estos tiempos. Uno tiene que ver con las transformaciones sociales en la articulación entre tecnología y organización social, que algo decía ahí, ¿no? Digo, la gubernamentalidad es un concepto muy fuerte que uno puede verlo en esa vinculación, ¿no? Población, territorio, gobierno y demás, pero lo cierto es que los cambios de las últimas 4 décadas en el mundo tecnológico, digo 4 décadas a propósito y suelo poner como hito de partida 1985, que es la primera PC. La idea de que nos metamos un dispositivo en nuestra casa y después en el bolsillo, eso cambió la forma en la que se produce la información y se utiliza la información para el gobierno de las personas y de las cosas. Eso, mirarlo, ¿sí? No de una perspectiva netamente tecnológica, sino social y educativa, digo, es algo que hay mucho, mucho para hacer. Pero bueno, nos lleva como esta doble vía que le decía, primero hay que entender qué es lo que está pasando ahí, cómo funciona, qué características tiene, cuál es el impacto de que llevemos un GPS pegado en el bolsillo con nosotros a todos lados, ¿sí? Cuál es el impacto que eso tiene en nuestra vida y en nuestra cotidianidad, cómo funciona, ¿sí? Y poder mirarlos desde una manera más o menos compleja. Ya no iba a decir crítica porque eso es otra historia, ¿no? Pero en principio compleja, poder entender qué es lo que está pasando ahí. Que además va a una velocidad que va mucho más rápido de lo que lo podemos pensar. Pues yo le digo 40 años, no es nada, ¿sí? En el tiempo del desarrollo social y sin embargo cambió todo. Y más los últimos 2 años y medio, tres de la IA para acá. Entonces, ese es un aspecto como que de investigación. El otro punto ha tenido que ver con los aspectos normativos, es decir, bueno, a medida que esto va sucediendo y van pasando cosas, cómo viene la regulación en términos de derechos, desde la protección de los derechos de las personas, de los derechos de los individuos, del tipo de información que se produce, qué garantías hay, qué conflictos éticos, ¿sí? Y políticos hay detrás de esto. Y en esto tengo algunas producciones vinculadas con los aspectos normativos en lo que es la producción y la utilización de datos y en particular de datos educativos. Sí, ahí hemos trabajado con una colega, con Dani Valencia, en hacer algunos trabajos para algunos organismos, algunos trabajos de consultoría, vinculado con relevar el estado de esta situación en Argentina y también en las provincias, porque bueno, tenemos toda la articulación de lo federal. Porque en ese cambio, si quieren, y lo digo muy rápidamente, una de las cosas que cambió es la unidad de análisis del dato, ¿sí? La unidad del relevamiento del dato estadístico es la población, de estos sistemas de data es la persona. Entonces, en ese cambio pasan muchas cosas que no nos va a dar el tiempo ahora para charlarlo y si no se nos va a hacer tarde. Bueno, la cuestión es que el otro tema entonces tiene que ver con eso, con los aspectos normativos, con qué cuestiones emergen ahí, qué discusiones éticas, qué discusiones políticas hay y cuál es entonces el respaldo normativo que esto puede tener o no puede tener y entonces dónde se producen baches, dónde se producen brechas en relación con los resguardos normativos y la información. Después hay un tema que tiene que ver con los temas técnicos. Sí, esto ya es como otro salto. Digo, bueno, al tener uno entender y ponerse a estudiar, bueno, cómo funciona, cómo se gestiona un sistema, qué características deben tener, aparecen los problemas técnicos. Ya no mirarlos desde afuera, sino, bueno, qué problemas se presentan desde el punto de vista del diseño de una base de datos, de la construcción de un ecosistema, de la definición de criterios de interoperabilidad, de sistemas transaccionales, de las interfaces de usuario, de los tipos de qué sé yo, gráficos que muestran datos que producen, o sea, todas las partes técnicas del sistema, para que el sistema cumpla, ya así como sistema informativo cumpla sus objetivos. Quiera, aunque no creo que parezca extraño, desde el punto de vista de las características del sistema educativo, ¿sí? Su traducción a un sistema informático es sumamente complejo, ¿sí? Piensen que es mucho, es muy grande, entonces, bueno, todo eso requiere articular algunos conocimientos.
del sistema educativo con algunos conocimientos más del ámbito tecnológico, ¿sí? Y entonces, bueno, algunos aspectos sobre lo que por ahí vengo trabajando es eso, las cuestiones técnicas. Después hay aspectos derivados que tienen que ver con investigaciones con el uso de la información, o sea, utilizando la información que producen estos sistemas. Entonces ya hay temas distintos, ¿no? Pero en esa articulación de temas, digo, puedo decir temas vinculados con trabajo infantil, temas vinculados con factores demográficos, con articulación en educación y trabajo. eh, pero en esos yo por lo menos he puesto un poco el eje en la implementación de estas técnicas o tecnologías de ciencias de datos con algoritmos predictivos, con mecanismos de aprendizaje supervisado y demás, útil para utilizar esa información y producir análisis. Em, entonces, bueno, eso, la perspectiva de la ciencia de datos aplicada a los fenómenos educativos utilizando este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, esos serían como esos tres grandes lugares, las transformaciones sociales, los aspectos normativos, perdón, cuatro, los temas técnicos y luego la perspectiva de la ciencia de datos aplicada. Por último, preguntaban qué particularidades y desafíos tiene y presenta investigar con y sobre los IGED. Bueno, acá te larga la lista, ¿sí? Pero yo resumiría básicamente en tres. La primera es que hoy los IGED son un objeto extraño, y ahí lo voy a decir en dos sentidos. En principio no son bastante extraños al ámbito pedagógico, extraño de que no son ajenos, ¿sí? Esto obviamente generalizando, digo, hay producciones, hay colegas que hacen cosas muy buenas con estos sistemas ya desde hace muchísimos años, con la información estadística inclusive antes, digo, no estamos inventando la pólvora, pero en general, si uno lo piensa desde el ámbito pedagógico, no son objetos que no es la generalidad, ¿sí? Y en esto hay colegas como Nancy Montes, hay colegas, bueno, el propio Seba Fuentes, dentro de la Sociedad Argentina de Investigación y de Educación, otro montón de colegas, digo, no quiero poner nombres porque me voy a olvidar de alguien y después uno queda mal, pero puedo decir un montonazo, que vienen trabajando con la información. Pero la cuestión, ¿cuál es aquí? Que no es un objeto que esté consolidado como objeto de investigación, así como tenemos en historia de la educación, como podemos tener en Didactic Curriculum, como podemos tener en educación superior, digo, pues tenemos grupos de investigación que tienen una trayectoria, que tienen reuniones periódicas, que tienen una publicación. Bueno, no tenemos nosotros ese espacio. Hay algunos espacios de institucionalización. Eh, la UNIPE tiene el Observatorio Educativo y Social que ha trabajado, digo, ahí, con la coordinación de Delia González y primeramente con Leandro Botinelli, que han trabajado en ese espacio. Hay colegas como Alejandro Morduchovich, que han trabajado en estos temas hace mucho tiempo, pero digo, no hay un espacio armado que consolide esto como objeto. Entonces ahí tenemos un punto. Segundo, que nos es extraño la formación, ¿sí? No es un tema que lo abordemos en la formación pedagógica como parte de nuestra cotidianidad. Ni siquiera la fuente de datos en sí, sino inclusive, y ahí subo un cachito más la escalera, digo que es el tema con los datos en sí mismos, ¿no? Pensar, usar datos, información sociodemográfica. Además, bueno, no sé si la palabra es un desbalance, porque sería medio digo, no estaría bien decir eso, tiene que ver con historias y tradiciones, pero hoy la información creció mucho, la información y los datos han crecido mucho por todo esto que decían, el lugar en nuestra sociedad, entonces hay que repensar el lugar en la formación pedagógica. Desde cuestiones muy sencillas, digo, ¿cuánta gente lleva una planilla para controlar sus alumnos, ¿no? Y los que aprueban y desaprueban, digo, esto no es una cosa común, a usar información en niveles como les decía. Entonces, ahí tenemos un tema que es esta extrañeza, cuán extraño nos resulta este objeto. Tal es así que a veces tenemos que, cuando lo planteamos en algunos ámbitos, hay que justificar, bueno, que esto es un objeto de investigación educativo y no es un problema técnico, ¿sí? Bueno, ahí es uno de los puntos que iba a decir. Entonces, ¿qué particularidades tiene? Esto que es un objeto extraño, que es un objeto que reúne, tiene una pata técnica, pero no es una cuestión netamente técnica. Entonces, y que nos es extraño en el sentido de que no ha sido un objeto de indagación en profundidad, con lo cual es un terreno bastante digo, fértil para ingresar, pero todavía bastante vacante. La segunda cuestión es que, te decía que desafíos presenta, bueno, uno es el del lugar en la formación, que implica, por un lado, darle un espacio
como objeto de estudio, pero también implica algo anterior, que es hay que meterse con cosas que no son las que nos metemos siempre. Ya de por sí las matemáticas no son una cosa que nos encanta en general en el ámbito pedagógico, pero además yo les decía, y hay que meterse con cuestiones que tienen que ver con programación, hay que meterse con cuestiones de base de datos, además de las estadísticas, además de las metodológicas. Entonces, eso necesita cierto impulso que no se resuelve a veces en un seminario, una materia, o vi algo en método cuanti, bueno, vimos más o menos que era una muestra, que era esto, si veo los tipos. Bueno, hay cuestiones que requieren estudio, que requieren profundizar. Entonces, eso es un desafío importante, ¿sí? Yo suelo decirle a los estudiantes de la facultad, por favor, no repitan más esa frase de yo estudié esto porque no me gustan las matemáticas, porque no va por ahí, ¿sí? Me parece que reiterar esos lugares comunes no hace bien, y porque además, como les decía hoy al principio, en este cambio de época que tenemos, es muy difícil no pensar que, o sea, pensar que es posible hacer investigación o que es posible pensar la educación si no tenemos esa perspectiva que requiere pensamiento lógico, matemático, eh, y demás. Entonces, digo, ¿qué desafíos presenta? En primero, ese, ¿no? Poder pensarlo como objeto, poder abordarlo e incluirlo en los diferentes espacios de formación e investigación.